El siguiente segmento tiene contenido o opinión. (6:32), les veo bien conectados, ¿ah? Muy buena visualización, buena conexión a esta hora. Se han levantado temprano. Primer día laborable del 2021, primer programa el que tenemos ahora mismo. Nuestra primera presentación, si me permiten el uso del término, en el curso de este nuevo año. Mucha energía, mucho ánimo. Espero que hayan recibido muy bien el año. Que comiencen sobre todo esperanzados, que es un poco lo que yo escribí en Twitter pocos minutos antes de que se termine el 2020. Ya tratar de dejar el 2020 atrás, no olvidar el 2020 obviamente, pero mirar con esperanza, con optimismo, con fe lo que se viene. Ojalá que lo que se viene sean cosas buenas, ojalá. Ese será un año de retos, enormes retos para el país, desde múltiples espacios. Ojalá que en lo personal, empezando por allí, en lo personal, haya prosperidad, haya bienestar, sobre todo salud en cada uno de sus hogares. A muchos de ustedes que me siguen a diario les consta la visión, el punto de vista que he tenido recurrentemente, que primero hay que poner la salud. Primerito la salud. Si usted no tiene salud, si usted está enfermo, no puede trabajar. Y si usted no puede trabajar, no puede producir. Y si no produce, no va a tener ingresos. Y si no tiene ingresos, no va a poder subsistir y llevar un pan a la mesa de su hogar. Primerito, la salud. Eso les he dicho a lo largo de todos estos meses. Desde que comenzó la emergencia, desde que luego del confinamiento vino el distanciamiento, que era esta segunda fase, porque era claro que la economía no da para más. Fases que hemos enfrentado en el Ecuador a saltos y brincos. Y ya vamos a comentar, porque hay bastantes cosas para comentar, ¿no? Sobre lo que ha pasado fundamentalmente en los últimos 2 o 3 días. A saltos y brincos, enfrentando a los ecuatorianos esta fase del distanciamiento, del retorno al trabajo con algunos bemoles, algunas decisiones extrañas por parte de las autoridades que se dicen, que luego se desdicen. Termina siendo muy complicado el tema, así que ya lo vamos a comentar, pero de verdad quiero enviarles un abrazo a todos ustedes. Gracias por su sintonía. Este programa existe y está al aire gracias a ustedes. Son ustedes los que nos permiten, con su generosísima sintonía, con sus comentarios, con sus críticas, llegar justamente hasta vuestros hogares a través de la señal de radio o a través justamente de nuestra transmisión de Facebook Live. Le envío un abrazo a mi querida amiga, colega periodista Johanna Cañizares. Que tenga un feliz año, querida Johanna. Ella es la cabeza del portal tuvoz.tv, que justamente es un esfuerzo de periodismo alternativo que igualmente ha procurado consolidarse en los últimos tiempos. Nos cuenta Johanna que hoy empieza la grabación de Voces Presidenciales, un programa de entrevistas con candidatos, así que estaremos mirando justamente con mucha atención lo que haga tuvoz.tc, que es igualmente un portal aliado de este espacio de noticias. Abrazos para la colega Johanna Cañizares. Muy bien, a ver, empecemos primero con información antes de ir a la parte de opinión. Vamos con información. Me parece a mí que hay que insistir, hay que abundar en la información para claridad de nuestra audiencia sobre las decisiones que se han tomado en las últimas horas por parte de las autoridades. A ver, empecemos con la parte nacional. Después de que la Corte Constitucional echó abajo el estado de excepción dispuesto por el gobierno el pasado 21 de diciembre, declaró la inconstitucionalidad de este estado de excepción. Ayer el COE Nacional se reunió y tomó algunas medidas. Se mantienen suspendidas las clases presenciales. No habrá todavía retorno a clases presenciales. ¿Se acuerdan ustedes que esta era una de las dudas insistentes, preocupaciones que había por parte de los padres de familia, por parte de los estudiantes en escuelas y colegios? No habrá retorno de momento a las actividades presenciales de los estudiantes. Se mantienen suspendidas y las clases van a continuar mediante la modalidad virtual. Los docentes, en cambio, van a retornar progresivamente a sus actividades presenciales a partir del 18 de enero
bajo lineamientos de alternancia que emita justamente el Ministerio de Educación. Pero para los padres de familia, para tranquilidad de los padres de familia, yo sé que seguramente los chicos están desesperados por ir a clases, ya por ir a otro ambiente, es entendible eso. Pero para tranquilidad de todos, se ha dispuesto que por ahora no hay retorno a clases presenciales, previsto inicialmente para el 18 de enero. Para el caso de la educación superior, se va a seguir analizando y aprobando los planes piloto que presenten las instituciones de educación superior, las universidades, los institutos, etcétera, y con base en esa aprobación se decidirá si hay o no un retorno presencial, pero las universidades tienen esta autonomía que caracteriza obviamente su actividad. Hay casos, por ejemplo, como el de la Escuela Politécnica Nacional, y esto dimos cuenta hace un par de semanas, de que para el caso de la Politécnica Nacional, por ejemplo, solamente se había dispuesto el retorno para casos específicos, por ejemplo, los proyectos de titulación o el desarrollo de las tesis de grado, pero no para las clases normales. En el caso de la Politécnica, que tenemos constancia y entendemos que eso justamente es lo que está ocurriendo con otras universidades. Así que esto en el caso de las clases, que quede claro justamente aquello. Sobre el caso del teletrabajo, se ratifica el teletrabajo en el sector público hasta el 18 de enero al menos, de conformidad con las necesidades institucionales en aquellas actividades cuya naturaleza así lo permita. Por ejemplo, es imposible hacer teletrabajo para actividades que requieren justamente atención al cliente. Ya, en una ventanilla donde usted va a apagar el agua, va a apagar la luz, es obvio que alguien tiene que cobrarle. Entonces ahí no aplica el teletrabajo. Pero para actividades administrativas sí aplica el teletrabajo. Cada institución deberá definir la modalidad del teletrabajo correspondiente. El tema de los espectáculos públicos siguen prohibidos. No hay espectáculos públicos. Si pretendían que los partidos de fútbol ya se jueguen con público, no hay en este momento. Más allá de que la Liga Pro ya terminó sus actividades, ¿ya? Igualmente la Superliga Femenina, ya no hay actividades, digamos, de las ligas profesionales de fútbol, pero por ahora se mantiene la suspensión de espectáculos públicos, ni conciertos ni otro tipo de actividades. En el caso de bares, discotecas, centros de diversión y centros de tolerancia, el COE nacional le entrega a los COEs cantonales la definición de cómo lo van a hacer, pero siempre respetando los temas de aforo y los temas de horarios establecidos por las autoridades. Y en cuanto a los puertos marítimos y terrestres, las fronteras marítimas y terrestres siguen cerradas, van a seguir cerradas. Esto ha informado la autoridad de carácter nacional. Esto, digamos, en lo nacional. Revisemos qué pasó con Quito. Para el caso de Quito. Por aquí teníamos lo de Quito. Ok, para el caso de Quito, atención, para nuestra audiencia en el caso de Quito. Continúa vigente el plan Hoy No Circula según el último dígito de la placa, es decir, los impares, lunes, miércoles y viernes, los pares, martes, jueves y sábados, y los domingos de libre circulación. Atención Quito, el día de hoy solo podrán salir los vehículos cuyas placas terminan en dígito impar, 1359, 13579. 13579. Solamente los vehículos cuyas placas terminan en número impar podrán circular el día de hoy. Regresamos al esquema que estuvo vigente desde septiembre y que tuvo algunas modificaciones desde el 21 de diciembre. Domingos de libre circulación. Se mantienen las excepciones de circulación para los sectores estratégicos y de primera línea, quienes deberán presentar la credencial laboral, institucional o profesional que justifiquen dichas actividades. Ejemplo, los abogados, ejemplo, los médicos, ejemplo, los comunicadores sociales, por mencionar tres ejemplos nomás, presentando una credencial que justifique su trabajo, su actividad, podrán circular en el marco de las restricciones establecidas por las resoluciones municipales. Los salvoconductos siguen sin efecto. Si usted sacó un salvoconducto a través de la municipalidad, ese salvoconducto está suspendido desde el 21 de diciembre. Y a partir de hoy siguen suspendidos los salvoconductos. El municipio añade que la emisión de nuevos salvoconductos estará limitada a citas médicas y traslados al aeropuerto, los cuales podrán solicitarse un máximo de 2 por semana.
solo 2 salvoconductos para estas actividades específicas: citas médicas o traslados al aeropuerto Mariscal Sucre. Y se mantienen las limitaciones de aforo en el espacio público, la prohibición de realizar eventos públicos masivos y la suspensión de la entrega de los permisos de funcionamiento para bares y discotecas. Esto se ha resuelto en el caso de Quito. Y en el caso de Guayaquil, a partir de hoy, porque sabemos que tenemos audiencia en Guayaquil a través de nuestra transmisión de Facebook Live, en el caso de Guayaquil, por disposición del COE Nacional, la restricción vehicular particular por el último dígito numérico de la placa culminará el domingo, es decir, desde este lunes no habrá libre circulación, habrá libre circulación, en el caso de Guayaquil. La transportación pública en la ciudad retomará su horario de servicio habitual de 5 de la mañana a 23 horas, se mantendrá el uso obligatorio justamente de las mascarillas. Esto en el caso de Guayaquil, que también emitió algunas disposiciones sobre el tema de la atención en las instituciones municipales. ¿Qué nos dicen por acá? El hoy no circula es todo el día o hasta las 8 de la noche. A ver, insisto, regresamos al esquema anterior. El hoy no circula se mantiene hasta las 8 de la noche y de allí tendremos libre movilidad. Déjenme ver si hay alguna disposición adicional en el chat de comunicación de la municipalidad. De acuerdo, así es. Porque hubo una pregunta que hizo el colega periodista Jonathan Machado en el chat de comunicación de la municipalidad. Había preguntado sobre la vigencia del hoy no circula y qué pasa entre las 20 horas y las 6 de la mañana, y efectivamente la municipalidad aclara que entre las 20 horas y las 6 de la mañana hay libre circulación en Quito. Libre circulación de 20 horas a 6 de la mañana en Quito. O sea, el hoy circula con esta restricción del último dígito de la placa, aplica de 6 de la mañana a 20 horas 8 de la noche. Y otra pregunta recurrente que se hacía a la audiencia es sobre el tema de los adultos mayores. Los adultos mayores y las personas con discapacidad sí pueden circular. Perdón. Pueden circular porque forman parte de las resoluciones, de las excepciones dispuestas por la municipalidad. Así que sí pueden circular. Creo que ahí está claro, ¿no? ¿Qué dice por acá? Los que dan mantenimiento de servicios básicos ya no pueden salir con el RUC. Sí pueden salir con el RUC. Deben tener una credencial que justifique su actividad. De acuerdo. Nos preguntan acá, las fronteras permanecen cerradas. A ver, la frontera aérea no está cerrada, cuidado, no está cerrada. Está cerrada la frontera terrestre y están cerrados los puertos marítimos para el caso de pasajeros. El comercio exterior no está cerrado. Para el caso de los vuelos, ustedes saben que no hay restricciones del ingreso de vuelos acá al Ecuador. No hay restricciones. No hubo antes del 21 de diciembre, no la hay en este momento. Así que para el caso de vuelos no hay problema en que se puede ingresar, pero obviamente hay que cumplir con los protocolos, por ejemplo, la presentación de la prueba de PCR con resultado negativo, la prueba tomada con al menos 10 días anteriores al viaje. Todo eso, volvemos a la vigencia de lo que tiene que ver con el ingreso. ¿Qué más tenemos por acá? Nos dicen que la transmisión se corta cada 3 segundos. Es su internet, querido amigo. Don Pablo Guerra dice que se va porque se corta cada 3 segundos, pero estamos bien, ¿ah? Nadie más dice eso. No tenemos ningún problema con nosotros, al menos no tenemos ningún problema con internet. Bueno, eso digamos, quería empezar con esto para aclarar un poquito algunas de las dudas que seguramente muchos de ustedes tienen sobre qué va a pasar desde el día de hoy, que es el primer día laborable del año. Ahora bien, de la información vamos a la opinión. Y mucho se cuestionó, algunos sectores lo hicieron, la decisión adoptada por el gobierno el pasado 21 de diciembre de iniciar un nuevo estado de excepción vinculado a las festividades de Navidad y fin de año. Yo decía en diciembre, a partir de la decisión del gobierno, que era una decisión necesaria desde mi punto de vista
Sí. Desde el punto de vista de tratar de contener desplazamientos masivos, ¿era necesaria la medida? Sí. Desde el punto de vista médico, sí. La medida era necesaria. Pero al mismo tiempo yo planteaba esta inquietud. Porque digo, en este país lamentablemente es casi imposible combinar el tema sanitario con el tema económico. Es una pena que no pueden combinar el cuidado de la salud con la necesidad de generar actividad productiva. Esto venimos hablando semanas. Yo qué decía en diciembre, la medida siendo necesaria debía ir acompañada de otros complementos. Por ejemplo, ¿qué respuesta le dio el Estado central al sector del turismo, al sector de la gastronomía? Ya, que estaba expectante de las festividades de Navidad y fin de año, que tenía una planificación, que ya tenía reservas. Muchas de esas reservas fueron canceladas. Muchísimas de esas reservas fueron canceladas. Esta semana entre la Navidad y del fin de año mataron al sector turístico del Ecuador. Lo mataron. Que la medida era necesaria desde el punto de vista sanitario, no nos engañemos, era necesaria. Pero el Estado central, creo yo, debió haberle dado algún tipo de alternativa al sector turístico o ofrecerle algo para tener por lo menos esperanza de activación económica. Y el Estado central no le dijo nada al sector turismo sobre cómo iba a hacer para resarcir las pérdidas que iba a tener en el curso de la Navidad y del fin de año. Las playas prácticamente botadas el 31 y el 1, al igual que el 24 y el 25. Y en este interín, entre el 26 de diciembre y el 30 de diciembre, ya, las playas no es que tuvieron masiva presencia de turistas. Esto repercutió en los negocios de las playas. Yo insisto, y ojalá que se entienda el punto de vista que estoy planteando. Desde el punto de vista epidemiológico médico, ¿había que tomar una decisión? Sí, había que tomar una decisión. Yo sí creo que había que tomar una decisión. Porque además, lamentablemente, aquí hay un segmento de la población que se ha relajado. De tal forma que hacen fiestas clandestinas, que se encierran en bares y discotecas, o en espacios, meten a 100 personas en espacios en donde no caben, donde no hay distanciamiento. Y esto ha sido detectado por la Intendencia de Policía, por la Agencia Metropolitana de Control. Aquí ha campeado la indisciplina, no nos engañemos en eso. Y los ciudadanos hemos sido corresponsables. Que esa indisciplina además ha estado matizada por mensajes erráticos de las autoridades, también lo hemos dicho en este espacio. Ha habido mensajes absolutamente desatinados y erráticos por parte de las autoridades. Y eso ha provocado que un segmento de la población se relaje y crea que aquí no pasa nada. Entonces no respetan el distanciamiento, en los centros comerciales caminan por donde quieren, en los supermercados hay la flecha enorme, pero no les importa, y la gente, alguien les llama la atención, comete el error de llamar la atención y se ponen bravos. Eso es lo que pasa en el Ecuador. Hay indisciplina, matizada además por mensajes erráticos de las autoridades. Dicho esto, yo sí creo que había que tomar una decisión para tratar de contener cualquier tipo de desplazamiento masivo y evitar que haya un nuevo rebrote o una situación que dispare las cifras del COVID. Había que hacerlo. Pero ¿qué alternativas le dieron al sector turístico? Ninguna. No le dieron alternativas al sector turístico. Después, varios juristas, muchos de ellos prestigiosos juristas de la República, anticiparon que el gobierno no podía constitucionalmente emitir un nuevo estado de excepción por las mismas razones. Porque la Corte Constitucional ya había emitido un pronunciamiento anterior sobre el último decreto ejecutivo relacionado con la pandemia del COVID-19. Ya la Corte Constitucional le dijo al gobierno que no podía emitir más decretos ejecutivos disponiendo el estado de excepción por las mismas razones. El gobierno hizo caso omiso, medio le adornó ahí la parte resolutiva y la parte de los considerandos del decreto ejecutivo y dispuso el estado de excepción. El 21 de diciembre. El 27 de diciembre la Corte Constitucional, con 7 votos a favor y 2 en contra, 2 votos salvados, con 7 votos a favor,
declara la inconstitucionalidad del estado de excepción. Pero, oh sorpresa, recién a las 20:40 del sábado 2 de enero aparece el documento firmado por el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesantes. Ya hay una serie de explicaciones que han dado que ha dado alguna gente que sabe de estas materias, que por el tema de los plazos, que por el tema de los votos salvados, que había que esperar 7 días, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, el tema es que, oh coincidencia, resulta que cuando ya se terminó el feriado, aparece la resolución de la Corte de que el estado de excepción era inconstitucional. Entonces, obviamente, hay gente que asume que esto es una suerte de tongo, que declaran el estado de excepción el 21, que declaran la inconstitucionalidad del estado de excepción el 27, pero se quedaron calladitos y recién el 2 de enero, ya cuando el feriado se había terminado, ahí le dicen, señores, el estado de excepción es inconstitucional. O sea, sí se dan cuenta. Se dan cuenta. A mí en lo personal, respetuosamente lo digo, a mí no me satisface la explicación constitucional. No me satisface. O sea, esta explicación de que los plazos y que por qué no se difundió el propio 27, a mí no me satisface. Tal vez yo soy el equivocado. No pretendo ser dueño de la verdad. A mí no me satisface. Como ciudadano y como periodista no me satisface. Porque hay una infeliz coincidencia. O como decía el jurista Stalin Raza en su cuenta Twitter, un tongo. El 27, pero resulta que la difunden el 2 cuando ya se había terminado el feriado. Y después, yo decía justamente la noche del sábado cuando se conoció esto, porque es parte de lo que está viviendo la República. Este tipo de cosas matizan la posición de quien les habla en el sentido de que a mí no me pueden hablar de que hay una institucionalidad que funciona a las mil maravillas, como sostienen algunos. Este país carece de una institucionalidad seria. Seria. No tenemos institucionalidad seria, amable audiencia. Y esto que pasó con el estado de excepción es un ejemplo de la ausencia de esa institucionalidad seria. No la tenemos. Entonces yo decía la noche del sábado que claro, a las 20:40 se conoce esta decisión porque aparece la firma electrónica del presidente de la Corte Constitucional a esa hora. Hacia las 9 de la noche nos informan los colegas del área de comunicación de la Corte Constitucional la decisión. Entonces la pregunta era, nos quedaba claro que con la decisión de la Corte Constitucional automáticamente, porque las decisiones de la Corte Constitucional son inapelables, de última y definitiva instancia y de cumplimiento obligatorio. Las sentencias de la Corte Constitucional son inapelables y de cumplimiento obligatorio. Entonces entendía que en ese momento, emitida la resolución que declaró la inconstitucionalidad del estado de excepción, en ese momento quedó desactivado el estado de excepción. Pero para esto tenía que haber un pronunciamiento oficial. Entonces preguntábamos, el Ejecutivo inmediatamente tenía que haber emitido un pronunciamiento la noche del sábado, a las 9:30, a las 10 de la noche. Pero no, se demoran al domingo en la tarde. Se demoran un día. Al día siguiente en la tarde, la cadena del presidente de la República anunciando que acatará. O sea, con todo respeto, señor presidente, no tiene que anunciar que acatará porque las resoluciones de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento. Al anunciar que va a acatar no está haciendo un favor el Ejecutivo, está cumpliendo con la norma constitucional. Y vino la reunión del COE. Y claro, hubo este anuncio del presidente, pero nada más. Y algunos mensajes aislados. Y hasta las 5 de la tarde, hasta las 5:15 de la tarde, no teníamos claridad sobre la libre circulación, sobre las restricciones, sobre los salvoconductos, sobre el ingreso al país, sobre las clases, sobre el teletrabajo. Recién después de las 5:15 de la tarde, recién compartieron las resoluciones del COE para tener algo más de claridad. Pero incluso compartiendo esas resoluciones del COE, no había claridad sobre, por ejemplo, la circulación en las ciudades, porque resulta que en cada ciudad hay una circulación distinta. En la noche apareció la información del municipio de Quito, apareció la información del municipio de Guayaquil, pero no hubo más complementariedad de información. Y resulta que en la noche dicen que recién hoy a las 9 de la mañana
va a haber una rueda de prensa por parte de las autoridades del COE Nacional para informar el alcance de las resoluciones adoptadas ayer. ¿Por qué se demoran tanto? ¿Por qué se toman tanto tiempo? Permiten la especulación, la duda, la gente no sabe qué hacer. A los periodistas nos toca a veces adivinar o tratar de interpretar lo que resuelven, porque se demoran. Si la declaratoria del estado de excepción, la declaratoria de inconstitucionalidad del estado de excepción, se dio a las 20:40 del sábado 2 de enero, ¿por qué la misma noche del sábado 2 de enero, a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, no emitieron un tuit informando que a partir de ese momento ya no había estado de excepción y qué iba a pasar con la circulación de la gente? Mucha gente que seguramente salió de sus ciudades tuvo que o adelantar el regreso o postergar para hoy el regreso y no hacerlo el domingo por el tema de sus placas. ¿Sí se dan cuenta? Pero se demoran un día para decir vamos a acatar la resolución y se van a demorar otro día para explicar el alcance de las resoluciones del COE. La gente necesita información así, rápido. Porque, y siempre lo hemos dicho, una máxima de la comunicación: el silencio fortalece el rumor. Y terminan confundiendo a la gente. La gente termina confundida porque la gente no sabe qué hacer. Recién hoy a las 9 de la mañana, recién hoy, vamos a conocer cuál es el alcance de las resoluciones del COE. Es lo que pasa. Y acá, por ejemplo, nos dicen, ¿qué pasó con la aplicación de las sanciones sobre aquellos infractores del estado de excepción? Eso también sería bueno que los expliquen en derecho, ¿no? ¿Qué pasó con esas sanciones, con esas multas? Entonces yo creo que el país necesita claridad. La comunicación no puede ser a cuentagotas. Las decisiones no pueden ser a cuentagotas. No puede ser posible que un funcionario haga un anuncio y otro funcionario diga lo contrario. No puede ser. Como cuando anunciaron la declaratoria del estado de excepción, que el presidente de la República habló de un estado de excepción nacional y luego la secretaria de Comunicación dijo va a ser segmentado. Y a todos los dejaron con la duda durante 9 horas, hasta que emitieron el estado de excepción que quedó mismo siendo nacional. O sea, ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. Y luego nos echan la culpa a los periodistas. Los periodistas somos los culpables, cuando los culpables son ustedes, autoridades, porque no explican bien, porque no informan, porque no presentan los insumos, porque no son rápidos en la respuesta que necesita la población y que muchas veces se canaliza a través de los medios de comunicación, que compartimos esa información.